A las normas que determinan la manera en que será juzgada una persona que cometió un delito, les llamamos Sistema de Justicia Penal. En 2008, tras una reforma constitucional, México transitó de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio. En el sistema inquisitivo o sistema penal tradicional, los procesos son lentos y todo debe estar por escrito. Solo quienes tienen interés jurídico pueden acceder al expediente, a diferencia del sistema penal acusatorio, donde las audiencias son públicas y siempre ante la presencia de un juez. Aunque ha pasado más de una década de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, hay personas que aún están siendo juzgadas bajo las reglas del sistema penal tradicional. Ellas pueden recibir los servicios gratuitos de una defensora o un defensor público federal con el fin de hacer efectivos sus derechos. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica González, bienvenidas, bienvenidos. Está con nosotros Elizabeth Alcántar Cruz. Ella es defensora pública federal y nos acompaña para hablar sobre defensa penal ante órganos jurisdiccionales. Bienvenida, abogada. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Verónica. Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Abogada, explícanos cómo es posible que a 15 años, ¿no?, de haber cambiado el sistema de justicia penal en nuestro país, todavía estemos hablando del sistema de justicia penal tradicional. Qué bueno que preguntan y que abordamos este caso, Vero. Es muy importante hacerle del conocimiento a toda la población, a todas las personas que nos ven, que bueno, nuestro sistema tradicional tenía más de 100 años de vigencia, más de 100 años aplicándose. Es más, desde antes de la colonia, pues ya México había adoptado este sistema inquisitivo. Obviamente fue evolucionando en todo este tiempo, y es un sistema que estaba plagado de formalidades que impedían el avance de los asuntos, como es ahora en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Más rápido, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa en el sistema tradicional? ¿Por qué tenemos todavía averiguaciones previas y causas penales? Todavía tenemos averiguaciones previas porque las investigaciones, digamos que se tornan imprescriptibles por algunos delitos, secuestro, trata de personas, investigaciones que datan de años y que se tienen que llevar con las formalidades pues de ese sistema anterior. Tenemos ¿qué se tiene que contemplar en ese sistema? Pues bueno, ahí tiene que haber presencia de testigos que firmen, tiene que haber rúbricas entre ellos, el Ministerio Público tiene que dar fe de todas las actuaciones. Después de esto, se las presenta al juez. Una vez que llega con el juez examina que todas estas formalidades estén. Muchas veces, y realmente todos esos procedimientos son discrecionales. La gente se da cuenta que tiene un proceso penal, ya que tienen orden de aprehensión o les ejecutan orden de aprehensión. ¿Qué pasa entonces? Cuando inicia formalmente los procesos penales en el sistema tradicional, las personas ya están sujetas a proceso, y es hasta ese momento cuando ellos pueden atacar las pruebas. Y muchas veces fueron obtenidas con violación a derechos, pero como las personas no se dieron cuenta, puesto que, como lo comenté, fue muy discrecional el sistema, el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación, tiene el monopolio de todo, digamos que de toda la información, pues entonces se da cuenta hasta que estamos ante el juez. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Esas pruebas, o bueno, todo lo que origina la averiguación previa, lo que origina el proceso penal, digamos que es la prueba, para el juez es como la prueba plena. Entonces, los mecanismos, el amparo, todos los mecanismos para atacar esas pruebas hacen más largo todavía que se pueda llegar a una conclusión. Derivado de toda la serie de violaciones que hubo en la integración, hay muchas reposiciones de los procesos. Abogada, y durante ese tiempo muchas personas pues están en prisión, ¿no? Están en prisión, Vero, qué bueno que lo dices. Recordemos que la prisión era una constante en el sistema penal inquisitivo. Ahí se privaba de la libertad para que las personas, para que investigaran. Justo es un cambio importante, ¿no?, al sistema penal acusatorio. Exactamente. Pero entonces, ¿qué sucede con esas personas que están siendo juzgadas bajo el sistema penal tradicional? Siguen privadas de su libertad. Por eso ahorita el instituto estamos trabajando, realizando los incidentes de libertad,
porque todas las personas que estaban sujetas a proceso sin sentencia, ya llevan muchas personas más de 10, 12, 15 años sin sentencia, se están tramitando los incidentes. Con esos incidentes, ¿qué es lo que se obtiene o qué es lo que se logra? Son incidentes de libertad. ¿Por qué? Porque no pueden las personas estar procesadas más tiempo que el que les correspondería una sentencia. Pero sería prejuzgar, sería adelantarnos a una sentencia. El instituto estamos promoviendo esos incidentes a las personas que ya llevan mucho tiempo en prisión, mucho tiempo del que les correspondería estar en prisión si su sentencia fuera condenatoria. ¿Esto para qué? Para que ellos puedan tener su libertad. Y en ese caso ya salen y obtienen su libertad, digamos, con todo ese tiempo, pues ya como pero dices, siguen sujetos a proceso. Esa es la problemática que ahorita tenemos. En el sistema tradicional, digamos que se tienen muchos mecanismos, se tienen muchos recursos, digamos que se amparan, y las reposiciones es lo que a nosotros nos ha generado o ha generado ahorita pues ese atraso en la integración. Eso aunado a la gran carga de trabajo que había en las fiscalías, antes procuradurías, ahora fiscalías. Abogada, vamos a hacer una pausa y de vuelta nos dices un poco más sobre el trabajo que están ustedes llevando a cabo para que estas personas pues ya no sigan en prisión, por lo menos mientras se continúa con su proceso. Claro que sí. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Sí. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre la defensa penal ante órganos jurisdiccionales. Abogada, ya nos decías que están ustedes realizando un trabajo intenso justo para apoyar a estas personas pues que ya llevan demasiado tiempo en prisión bajo las reglas del sistema penal tradicional. Claro que sí. Platicaba y retomaba, Verónica, hay muchos asuntos. Realmente es un sistema, el nuevo sistema acusatorio que están haciendo. Parece que no puede morir el tradicional. Exactamente. De hecho, estaban iniciando las procuradurías más de 1,500 asuntos, y eso haciendo un conteo de 2011 a 2014. Estaba viendo las estadísticas de INEGI. Entonces, pues vamos a hacer números de ese tiempo para acá, solamente 2011, y hay averiguaciones previas que son todavía anteriores. Yo hablaba y hemos visto también unas que datan de 1998, 2000. ¿Qué procede entonces en esos casos? ¿Qué está haciendo la Defensoría? En este caso, los asuntos que ya están sentenciadas las personas, pero muchas veces se alargó tanto el proceso por amparos, apelaciones, por estar ellos atacando o estar intentando pues un poco revertir toda esta serie de irregularidades que hubo, porque se integran asuntos sin que las personas se puedan defender o se detienen, y todos lo sabemos, estuvo mucho en boga la tortura. Entonces, ¿qué hace el instituto? Estamos promoviendo, nos estamos allegando de constancias, estamos estudiando los expedientes, estamos promoviendo los amparos directos, o estamos promoviendo los incidentes, los que te comentaba, pues los de libertad, porque sí es una preocupación, y creo que todos hemos escuchado que pues la gente ha estado más tiempo en prisión preventiva, porque esa era la constante en el sistema. Quizás por el delito que los acusaban, incluso ya hasta hubieran salido si tuvieran su sentencia, ¿no? Correcto. Abogada, vamos a hacer una pausa en esto que nos estás explicando, y quiero invitarte a ver una pieza que preparamos justo con las inquietudes que tiene la gente sobre este tema. Vamos a ver la pieza y regresamos para comentar lo que nos dice la gente. Mira, vamos a verla.
Hoy salimos a las calles a preguntar si los ciudadanos saben cuáles son las transformaciones que ha tenido el sistema de justicia penal en México. Acompáñenos. Bueno, para mí se me hace un cambio muy radical, muy bueno como estaba el sistema inquisitivo de hace más de 20 años, a comparación del que ahorita venimos manejando. Pues sí, porque ahora ya está mejor el juicio. Ahora ya en una sola audiencia le dan la libertad o lo declaran culpable. Lo que antes no pasaba eso, sino que duraba el juicio como 4 o 6 meses y a ver si salía uno culpable o inocente. Pues la verdad quisiera un asesoramiento para, pues así que ver cómo hacerle, porque no quisiéramos que llegara a mayores, a que ya hubiera agresiones ya, porque ella usa cuchillo, entonces nos amenazó, entonces la verdad tenemos miedo, realmente tenemos miedo. Quisiera un asesoramiento, por favor. ¿Qué tengo que hacer para poder tener acceso a una carpeta de investigación donde yo soy imputado, para poder defenderme? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que acudir? ¿Qué puertas tengo que tocar para ser escuchado, para que mi versión sea escuchada? Desafortunadamente, los derechos que muchas mujeres han hecho valer y han luchado por tener, malos seres humanos, que son otras mujeres, los malutilizan para dañar al hombre, y desafortunadamente los hombres no tienen ahora tantos derechos, no están tan protegidos, y de verdad hay hombres que sí lo ocupan. Entonces mi pregunta es, ¿qué mecanismo los regula? ¿Quién los vigila? ¿Quién puede velar por los derechos de esas personas, de esos hombres que también son vulnerados y que las mujeres malamente utilizan estos derechos? Abogada, pues ahí está la opinión, las inquietudes de la gente. Obvio que todos estamos de acuerdo en que este sistema penal acusatorio trae muchos beneficios porque se resuelven los asuntos, como decías, más rápido, ¿no? Claro. Pero también sí. tiene sus desafíos. Por supuesto. Con el sistema tradicional, voy a hacer un comparativo también para que las personas no se desanimen o piensen que están ellos ya ante violación a derechos porque su proceso está en el sistema tradicional. ¿Qué pasa, no? En el sistema tradicional cuando se integra un expediente. Ahorita la gente estaba escuchando que tiene muchas dudas. De hecho, confunden ahí el tradicional con el acusatorio y también quieren asesoría. En el sistema tradicional no podía tener la gente acceso a las pruebas hasta que estaba con el juez. Con el Ministerio Público, olvidémoslo. No podía tener acceso la gente, y escuché ahorita una persona que quería tener acceso. ¿Cómo podía hacerle para tener acceso a una carpeta de investigación? Ese es uno de los beneficios del nuevo sistema. En el nuevo sistema, una vez que una persona ya ha sido sujeta a un acto de molestia, ¿qué les puedo yo explicar o decir a grandes rasgos que es un acto de molestia? Es un acto donde a la persona ya le están vulnerando algún tipo de derecho, ya le están generando en su esfera jurídica algún tipo de afectación. Que lo detengan, que le quieran inspeccionar su casa. Correcto. No sé, ¿no? Correcto, cuando se genera eso o lo citen para declarar o para una audiencia, ya pueden tener acceso a una carpeta. ¿Cuál es la dinámica? Puede ir con su abogado, si tiene el número de la carpeta, puede acudir directamente a la agencia del Ministerio Público correspondiente a solicitar copias de su carpeta, porque ya se le generó el acto y para que usted pueda tener oportunidad de defenderse. Esa es la de las bondades. Esa es en el nuevo sistema, pero en los casos que tú llevas con el sistema penal tradicional, pues nada. Nada, de hecho, precisamente eso fue, creo que esa fue una de las necesidades a las que respondió, ahora sí que el proyecto del nuevo sistema acusatorio, porque estaba muy limitado, estaba muy monopolizado por el Ministerio Público, estaba totalmente escondido. Nosotros, yo creo que la población, ni los defensores teníamos acceso. ¿Cómo pueden llegar a tener tus servicios, ¿no? Los servicios de la Defensoría Pública, las personas que tienen estos procesos bajo las reglas del sistema penal tradicional? Bueno, las personas pueden acudir, está la sede central del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicado en Bucareli 2224. Todos los días hay defensores y asesores que atienden al público en general. Exponen su caso, verificamos competencias,
canalizamos, o bien, si se advierte que es federal, nosotros somos defensores públicos federales. Si están siendo investigados por algún delito federal, o la persona ya es privada de su libertad con motivo de una orden de aprehensión de un delito federal, pueden acudir allá a Bucareli 2224 a solicitar el asesoramiento, sus familiares, y se les puede asignar un defensor. O bien, también el defensor se les asigna en su primera audiencia con el juez. Hay defensores en cada juzgado, en cada centro de justicia, hay defensores federales y ellos prestan la atención gratuita. Ahí pueden los familiares incluso buscarlos, ¿no? Correcto. O llamar a Defensatel, que está apareciendo ahí en su pantalla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando, pues, cómo se están atendiendo estos casos que todavía se resuelven bajo el sistema penal tradicional. Coméntanos de alguna experiencia que hayas tenido, algún caso en concreto. Por supuesto, recientemente compañeros, yo estaba en el Centro de Justicia de Michoacán, ahorita estoy en Bucareli. Hubo una sentencia pues muy favorable del sistema tradicional, fue una detención de varias personas, alrededor de 7 o 10 personas. Fueron detenidas por elementos municipales o Guardia Nacional por sospechar que pues tenían algo mal, nada más por sospechar, así se hizo referencia. Así se llevó el proceso pues desde 2011, 2012, porque aparte de eso, según traía esto delitos contra la salud y traía un cúmulo ahí de narcóticos. Entonces el proceso se alarga, Vero, y ya ahorita que se obtiene la sentencia absolutoria en 2022, esto fue porque los elementos aprensores no respetaron el control preventivo. Aquí el juez fue muy enfático en señalar precisamente, y tomando en cuenta el sistema tradicional, criterios que se han creado en el sistema tradicional, que las personas no pueden ser detenidas por mera sospecha. Claro. Debe de haber un control preventivo. Y también aquí como llenar ciertos requisitos. Exactamente, debe de llenar y deben de haber ahí unos niveles de contacto que nos señala la ley para que las personas puedan ser detenidas, cosa que no fue respetada en esta detención. Por lo tanto, las personas fueron absueltas. ¿Y cuántos años estuvieron ellos en prisión? Alrededor de 9 o 10 años. Eso es lo más injusto, ¿no? Exactamente. El tiempo que ya pasaron en prisión. Exactamente. Son casos que ahorita se han analizado. Creo que también los órganos jurisdiccionales están despresurizando este tipo de temas. Entendemos que gran parte de los procesos de las personas que nos ven se rigen bajo este sistema tradicional, pero pues los invitamos a que se acerquen a la Defensoría Federal. Ahorita se está observando, se está poniendo especial importancia en todos estos casos. Se está buscando ya erradicar ese sistema tradicional. Entendemos que todavía faltan muchos años. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿hay un estimado? ¿Podemos hablar de un momento en que ya definitivamente no hay asuntos del sistema tradicional? Y mira, pero creo que sí hablamos de años, años todavía que nos faltan, dado que es un sistema que, se enquistó en México, tenía más de 100 años aquí operando, entonces dejó cargas de trabajo impresionantes y ahorita por las violaciones a derechos o porque hay diligencias y por las formalidades que se tienen que correr traslado o no se respetaron ciertos requisitos, se regresa el proceso. Entonces, todavía hablamos de años. Hay procesos que yo he visto que llevan más de 20 años. Si en integración se tardaron 10, en proceso se llevan otros 10. ¿Cuál es tu perspectiva como defensora pública federal en estos temas?
Es decir, ¿dónde pondrías el énfasis o qué necesita? Decías, se quiere despresurizar, o sea, que también las autoridades digan, bueno, estos casos, vamos a atenderlos, ¿no? Exactamente. ¿Dónde pondríamos especial énfasis nosotros? Precisamente en estas formalidades ya innecesarias. Estas formalidades fueron eliminadas ya en el nuevo sistema, precisamente porque pues son obstáculos, como lo dice la pregunta que me hicieron hace un momento, son obstáculos para que el sistema pueda avanzar. Quitar esas formalidades y ya valorar, irnos a lo realmente objetivo, que es lo que se está imputando, si sí se acredita, estudiarlo, sin ya estar dando tantos saltos, para evitar también tener a tantas personas en prisión, tantos años, en un sistema que ya está totalmente, pues ya, digamos que descontinuado. Abogada, entonces, en conclusión, las personas que nos están, que nos siguen a través de Justicia TV, que no se desanimen en el sentido si tienen algún familiar o están en esta situación de ser juzgados bajo estas reglas, que busquen, ¿no?, como comentabas, la Defensoría Pública. Por supuesto, la Defensoría Pública estamos capacitados para llevar la asistencia jurídica correspondiente, tanto en este sistema, interponer los recursos, presentar las pruebas, promover los amparos, las apelaciones, todo lo necesario para que los asuntos salgan adelante y también pues las familias estén más tranquilas. Rápidamente, un balance, ¿no? En tu experiencia como defensora pública, ¿cómo has vivido esta transición? Porque me imagino que también estás llevando o estás especializada solo en el tradicional o llevas también del acusatorio. No, de hecho yo inicié más en el acusatorio, por supuesto que sí me tocó estar en el sistema tradicional. Es una preparación, es volverse a capacitar, volver a estudiar esa transición. Realmente lo que conllevó es una nueva preparación, un cambio de chip, como hemos dicho todos, un cambio de chip a un nuevo sistema, y esto pues en aras de que tanto la procuración como la impartición de justicia pues sea la mejor para nuestros usuarios. Sí es un cambio drástico, pero pues bueno, el nuevo sistema acusatorio tiene muchas bondades, y en una de esas está que pues bueno, todos podemos presenciar porque pues el sistema de audiencias es público. Claro, lo podemos ver. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por su invitación. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Quédate en la señal de Justicia TV.